Periodo entre guerras. El efecto social más evidente fue la crisis de 1929, que fue con el crecimiento del paro a nivel mundial. El número de desempleados que se evaluó fue de aproximadamente 40 millones. Aquellos que conservaron su empleo sufrieron un recorte de salarios muy extremos. En Estados Unidos, en la década 20, se redujeron significativamente y la penuria se extendió por el campo y ciudades de Europa, en especial por Alemania, en recuperación de la posguerra. Volvió a alcanzar altas tasas de desempleo y por consecuencia tuvieron que cerrar muchísimas empresas. La Primera Guerra Mundial, también denominada como la Gran Guerra, fue uno de los conflictos más mortíferos de la historia. Las principales causas se encuentran en una compleja red de alianza entre las potencias europeas, en esencia la desconfianza entre la militarización de Triple Entente, que es Gran Bretaña, Francia y Rusia, y la secreta, que es la Triple Alianza, que es Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Los avances tecnológicos que hubo en ese entonces fue el lagar inflable, que fue para dar cobijo a cualquier avión en cualquier lugar. También los tanques, la ortopedia, las vacunas, las transfusiones de sangre, lanzallamas y gases venenosos, las trazadoras y la guerra aérea y las instalaciones de radio. Las consecuencias del conflicto bélico fue la pérdida de miles e incluso de millones de personas, tanto como militares como civiles. También hubo violaciones, hambruno, robos, destrucción de ciudades y reparto de territorios. En ese entonces las colonias de Alemania y el Imperio Turco, tras el final de la guerra, están controladas por naciones vencedoras. En este caso era Reino Unido y Francia. Francia también recuperó Alsacia y Lorena, que se anexiona en la parte de Alemania del Ruhr, que es el centro industrial del Imperio Alemán. La Gran Depresión, también conocida como crisis del 29, fue una gran crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de 1930. En la mayoría de la historia comenzó en 1929 y se extendió hasta finales de la década de los años 30 y 40. Fue la depresión más larga en el tiempo, de mayor profundidad y la que afectó más a mayor número de países en el siglo XX. En el siglo XXI ha sido utilizada como paradigma para ver hasta qué punto se puede producir un grave deterioro de la economía. Eh, Se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la bolsa de Nueva York, de valores de Nueva York, el 29 de octubre de 1930, de 1929, y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. La depresión tuvo efectos devastadores en casi todos los países, um, ricos, pobres, y donde la seguridad y la miseria se transmitieron como una epidemia, de modo que cayeron. El comercio internacional descendió entre 50 y 66%, y el desempleo en Estados Unidos aumentó el 25% y en algunos países. Bueno, yo les voy a hablar de los aspectos culturales del periodo de entreguerras que duró de 1918 a 1939, donde desembocó la Segunda Guerra Mundial. Durante los años que van desde el final de la Gran Guerra de 1918 hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939, fue un periodo conocido con el nombre de entreguerras, donde se produjeron algunos cambios socioculturales más importantes del siglo XX. Uno de estos ejemplos fue en Europa, el año de grandes cambios culturales. En la Primera Guerra Mundial habían provocado profundamente divisiones entre los supervivientes de la contienda, obligando a superar las condiciones demográficas, políticas y económicas en medio de una catástrofe cultural. Otro periodo fue la posguerra de Francia e Italia, donde el país que más había sufrido las consecuencias de la guerra
de sobreponía trabajosamente en medio de una de las condiciones penosas entre las que surgió una cultura innovadora. Otro de ellos fue en Italia desde 1919. El escritor Gabriele decidió sus esfuerzos a crear la estética de fascismo por su amigo Benito Mussolini. En Alemania, año cero, derrotada en la guerra, Berlín se convirtió en la capital de una cultura que cobraba nuevos impulsos gracias a movimientos artísticos. Otro de estos fue la cultura de Rusia en bolchevique. Desde 1917, en la Nueva Rusia, se estableció un sistema totalitario que controlaba todas las actividades. Los revolucionarios soviéticos vieron en la cultura su mejor acta de presentación ante los asombrosos ojos del mundo. Otro de estos ejemplos fue en América, la nueva sociedad opulente, donde en los Estados Unidos los soldados negros no solo siguieron marginados a su regreso de la guerra, sino que el racismo se recrudeció con las actividades de Ku Klux Klan y el auge de nuevas ideologías. Un ejemplo de esta ideología es la Lord Strong, canalizada a través del cine de la película. Los aspectos sociales del periodo de entreguerras fueron un acontecimiento demasiado desastroso y importante, porque cabe aclarar que debido a este tipo de acontecimientos se perdieron aspectos culturales, económicos y sociales. Hubo muertos y muchísimos heridos que perdieron muchas cosas durante este periodo y no fueron auxiliados o ayudados por el gobierno. Por lo tanto, ellos alzaron de manera violenta y ya no podía regresar la ciudadanía a su vida normal por las grandes consecuencias que la guerra había dejado. La idea de progreso y paz que el parlamentarismo y el liberalismo habían concluido van de evadirse a que de manera general se hizo patente en otras causas por el incumplimiento de las promesas por parte del gobierno y sobre todo por el elevado porcentaje de paro que la guerra había dejado. En 1919 y 1920 en Francia, Inglaterra e Italia, donde ocuparon tierras tanto socialistas como católicos, en muchos países surgieron una ola de violencia, nunca vista debido a la fuerte competente de descomposición social. Esta ola de agresión cambió la cultura y el comportamiento de la sociedad. Un ejemplo claro está hecho que fue Alemania, que durante los primeros años de posguerra se produjo el llamado Gran Desorden, que se caracterizó por la violencia política, los asesinatos y la crueldad en el día a día. A falta de soluciones e incompetencias propuestas por el Partido Liberalista, la gente así lo pensó. La población, por lo tanto, veía una urgencia de las cosas porque debían cambiar. La Revolución Rusa tuvo un gran peso en la sociedad de los diferentes países. El leninismo influyó a muchos partidos obreros que se radicalizó y purgaban por una revolución obrera del carácter comunista. Una de las mayores consecuencias sociales fue que debido al miedo e inseguridad generada por la crisis optaron por un hurto y de esta forma garantizaban la providencia. Este hecho generó un aumento brutal de las cadenas hacia mujeres y menores. La sociedad estaba desesperada y ya no veía la posibilidad de obtener un futuro mejor. Sobre todo, la generación de jóvenes que muchos en época experimentaban laboralmente, con una poca oportunidad de obtener un espacio económico para ellos. En las ciudades el nivel de desempleo fue muy elevado y la gente del campo no vio tan afectada. Se vio muy afectada porque ellos trabajaban de su propio consumo. Yo les voy a hablar sobre las características y consecuencias del cardenismo.
El corporatismo es considerado una cultura política y es la base fundamental de la sociedad. Este tiene el fin de lograr el control estatal sobre los grupos y sobre sus miembros. La reforma agraria está marcada por creencias, valores y experiencias personales. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos que se presentan en la naturaleza y sus consecuencias son la contaminación.